Es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde, bienvenidos a su programa Actúe en Derecho, aquí en su canal TRO. Programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes los televidentes del Gran Santander. Hoy, día viernes, fin de semana. Como es habitual, todos los viernes abrimos nuestros micrófonos, nuestras líneas, nuestros portales de internet para que todos ustedes nos llamen y tengan esos primeros auxilios jurídicos. Día de hoy, día viernes, consultorio jurídico. Para iniciar nuestro programa el día de hoy, vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera habitual de todos los viernes. Esta semana pues no nos ha podido acompañar como es habitual, pero hoy cumpliendo esa cita con todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Doctora Marlene Murcia, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Sí, esta semana extrañándolo, algunos días los temas de la tecnología, que últimamente son los que mandan nuestras vidas en esta pandemia. Pero aquí estamos nuevamente, como todos los viernes, esperamos que por muchos viernes más, para acompañarlos y para prestarles pues esos primeros auxilios jurídicos. Hoy vamos a hacer consultorio jurídico, tenemos nuestras líneas, WhatsApp 310-245-8548. Usted nos puede enviar un mensaje de texto, nos puede enviar un audio, nos puede enviar un videíto, anímese y nos envía un videíto y de paso pues nos vemos. También tenemos nuestra línea directa, la tradicional 648-4820. Así que los espero, nos pueden estar consultando diversas temáticas. Hoy es un de todito, digamos. Podemos estar hablando de deudas, embargos, temas de familia, herencias, en fin. Anímese, esa duda que lo atormenta, esa pregunta que tiene guardada y no ha podido resolver. Esperamos aquí para ver si nosotros podemos ayudar. Y son muchas las dudas, son muchas las incógnitas que tienen los televidentes del Gran Santander respecto a esas distintas situaciones jurídicas. Esta semana ha sido una semana corta para nosotros, ¿sí? Donde solo hemos podido socializar dos temas con especialistas, tema habitual, doctora Marlene, tema de pensiones, pero entonces esta vez profundizamos un poquito más en lo que fue la pensión de sobreviviente y un tema que les toca la fibra más sensible a todos los municipios productores de hidrocarburos, especialmente en nuestros departamentos de Santander y norte de Santander, que fue el tema de regalías, la nueva reforma que se hace para la ley de regalías, que normalmente son la base, el pilar fundamental de la hoja de ruta de todos los gobiernos municipales y departamentales en nuestro país. Doctora Marlene. Sí, desafortunadamente, infortunadamente no pude estar en el tema de las regalías, pero sí es un tema muy importante, además que han sido motivo de muchas controversias. No se le ha dado muy buen uso a las regalías, pero bueno, es una fuente de ingresos para los municipios y esperamos que con esta nueva ley de regalías pues las cosas mejoren. Es lo que siempre queremos, que las cosas mejoren a todo nivel. 310-245-8548, 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Tenemos televidente en línea, doctora Marlene. Muy buenas tardes, doña Mayra Isabel. Muy buenas tardes, doctora. Doña Mayra Isabel, ¿de qué sector de la ciudad nos está llamando en este momento? De aquí del barrio de la Trinidad. Barrio de la Trinidad, municipio de Florida Blanca, casa del Canal TRO. Doña Mayra Isabel, ¿cuál es su inquietud? Es para salir de una dudita. Es que yo tengo un nieto que él está estudiando y el padre es militar, pero él dice que como el hijo ya cumplió 18 años, que él no me va a dar más para
para la ayuda, y él está estudiando por ¿cómo es? Por internet. Él está en la UIS y me toca pasar. ¿Está en la universidad ya? Sí, sí, señor. Y ya va para el segundo nivel, pero él está estudiando y el papá dice que él no puede ya responder porque el hijo ya, o sea, mi nieto ya cumplió 18 años. ¿Qué tan cierto puede ser? Bueno, doña María Isabel, le vamos a pedir el favor que todavía no nos cuelgue. Es posible que necesitemos una información adicional. Pero, doctora Marlene, el tema que le apasiona a usted, que va directamente relacionado con hacer justicia para los menores de edad o para los hijos que los padres se ausentan de sus responsabilidades. Doctora Marlene. Yo le quería preguntar a la televidente, ¿el papá del niño usted decía que es militar? Sí, señora, sí, él es militar, pero él dice que él no le puede ya pasar más de eso. O sea, él mensualmente le daba 350, pero él dice que ya estos 2 meses, o sea, lo que son estos 2 meses, él dice que ya no más porque el nieto ya me cumplió los 18 años. Entonces, bueno, pues le tengo una buena noticia. Le tengo una buena noticia para usted y una mala noticia para el papá de su hijo. El hecho de que su nietecito haya cumplido 18 años no quiere decir que el papá quede exento de la cuota alimentaria. No, señor. Mientras él está estudiando y sea, digamos, más o menos una carrera que los jóvenes empiecen, usted dice que va en segundo semestre, le quedaría es muy 3 joven, años, tiene 18 años, 18, sí, no está todavía en época para que el papá le quite el auxilio. Entonces, si él dice que no le va a pasar, ¿qué deben hacer? Deben citarlo a una audiencia de conciliación. Lo deben citar a una comisaría de familia y esto es gratuito, este servicio no tiene costo. Como ya su nieto es mayor de edad, entonces tiene que citarlo él. Entonces él lo cita a una audiencia de conciliación. Si el señor decide no conciliar, si sigue alegando que no, que porque el muchacho ya tiene 18 años no tiene que darle, entonces ustedes pueden instaurar un proceso ejecutivo de alimentos. ¿Por qué se llama de alimentos? Porque ahí está incluida la educación, el vestuario, todo. Se le llama alimentos, pero no es sencillamente como se dice lo de comer. No, señora, los alimentos incluyen todo, incluyen la salud, incluyen la alimentación, incluyen la universidad, incluyen todo. Entonces, si este muchacho está estudiando una carrera, está estudiando en la UIS, no puede trabajar porque pues cuando están haciendo una carrera de este tipo, las carreras pues les consumen todo el tiempo. Entonces usted debe, lo que le digo, primero citarlo a conciliar. Su nieto debe citarlo a conciliar. Si él insiste en no darle, entonces instaurar un proceso de alimentos. Porque ¿qué es lo importante en un proceso de alimentos? Pues que el señor tenga que embargarle. Y en este caso, pues si el señor trabaja en las fuerzas militares, tiene capacidad económica, tiene capacidad económica y está en un ente serio, en un ente responsable que va a hacer valer esa obligación. Entonces no es lo que el señor diga, infortunadamente para él no hace las leyes ya están hechas y su nieto tiene derecho más o menos hasta los 25 años o más si está estudiando. Bueno, doña María Isabel, y como lo dijo la doctora Marlene, esa obligación está respaldada por la empresa más grande del Estado, que son las fuerzas militares, y llegado al caso que esto se vaya para un proceso penal de inasistencia alimentaria, el señor tiene la suficiente capacidad y respaldo para poder asumir esta obligación. 310-245-8548 y 648-4820. Doctora Marlene, tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Bucaramanga. Buenos días, señores abogados. Mi nombre es Lucas David Beltrán y quisiera saber cómo se pagan las regalías en Colombia. Bueno, las nuevas generaciones han estado pendientes de los programas que hemos desarrollado en esta semana. Antes, con el acto legislativo 04 de 2011, pues no había un reparto equitativo, doctora Marlene, de las regalías como tal. Y los municipios productores de hidrocarburos no tenían
son los que asumen ese pasivo y esa carga ambiental después de haber extraído estos hidrocarburos. No era equitativo, ya no tenía el mismo porcentaje que tenía antes de este acto legislativo. Ahora, con el acto legislativo 05 del 2020, se ha hecho una reliquidación, se ha vuelto a hacer una distribución de estos recursos y, como nos lo decía el congresista Ciro Fernández esta semana en el programa, los recursos han aumentado en más de un 100% para los departamentos productores y municipios de hidrocarburos. Y tener en cuenta algo, que antes, con el acto legislativo 04 del 2011, los municipios tenían que pasar proyectos en los cuales se invirtieran estas regalías. Si estos proyectos, cuando pasaban por el Departamento Nacional de Planeación, eran aceptados, muy bien, se invertía en el recurso, pero si no eran aceptados, entonces el recurso se perdía. Y como usted bien lo sabe, doctora Marlene, en la función pública, si el recurso no se ejecuta, al año siguiente es castigado el presupuesto. Gracias a esta nueva ley, esta nueva reforma, este recurso que no se invirtió se puede utilizar el año siguiente. Entonces ha sido una explicación muy acorde a los términos del común denominador de todos los ciudadanos, los que se tuvieron esta semana en el programa Actúe en Derecho, y especialmente con este tema. 310-245-8548 y 648-4820. Tenemos una llamada, doctora Marlene, del municipio de Simacota. Don Alfonso, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, la pregunta es, cuando una persona está pensionada y sea codeudora o deudora de una cooperativa, llámese como Ultrasan o como Ultesa, ¿a ella le pueden embargar el sueldo y la pensión? Don Alfonso, muchísimas gracias por haber llamado a nuestro programa Actúe en Derecho. Doctora Marlene, ¿qué podemos decirle a don Alfonso del municipio de Simacota? De Simacota. Muchas gracias, don Alfonso, por la sintonía en Simacota. Bueno, ¿qué le puedo decir? Las pensiones por regla general son inembargables, pero existen dos excepciones. ¿Quiénes pueden embargar una pensión? Las cooperativas. Las cooperativas sí pueden embargar la pensión. Si usted tiene un crédito con una cooperativa, la cooperativa le puede embargar la pensión. O el tema de alimentos. Si usted tiene una deuda de alimentos, también por alimentos se puede embargar la pensión. Ahora, usted habla de pensión y sueldo. Dicen que hay pensión y hay sueldo. Normalmente las medidas no operan sobre las dos prestaciones que exactamente, sobre los dos ingresos. Si le embargan la pensión, no le pueden embargar el sueldo, y si le embargan el sueldo, no le pueden embargar la pensión. Pero esto es para que lo tengan muy en cuenta los señores pensionados. Yo creo que se han podido dar cuenta que los que más le prestan a los pensionados son las cooperativas. Eso los buscan, los esperan, los aman, les dan todas las facilidades. Los últimos 5 días del mes los esperan allá en la cooperativa donde cobran la pensión. Exactamente, allá los esperan y eso los convencen. ¿Por qué? Porque las cooperativas sí los pueden embargar. Un banco no, por eso casi los bancos no le prestan a los pensionados, porque los bancos no pueden embargar la pensión, porque las pensiones por regla general son inembargables, exceptuando cooperativas, créditos cooperativos y demandas por alimentos. Entonces, en este caso sí, infortunadamente, pues para la persona que le pregunta, es embargable la pensión si el crédito es con una cooperativa. Entonces, don Alfonso, está dentro de los presupuestos donde se puede hacer exigible esa obligación, teniendo en cuenta que es una persona pensionada. Muchas gracias a nuestros televidentes del municipio de Simacota y por estar reportando sintonía. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Doña Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doña Marta, ¿de qué sector de la ciudad nos está llamando? De Barrio Bucaramanga. Barrio Bucaramanga. Doña Marta, ¿cuál es su inquietud? Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos una finca para el lado del playón. Sí, señora, vía la costa. Sí, cómo no. Y resulta que mi papá murió hace 25 años, ¿sí?
Sí, señora. Y mi mamá murió hace un mes. Y resulta que un muchacho se aprovechó allá de la finca, se hizo a la finca y... ¿Era el viviente de la finca, doña Marta? ¿Cómo? ¿Era el viviente de la finca? No, él se metió allá, nadie le dijo que se metiera allá y nunca le trajo a mi mamá, ni siquiera nada, no le dio partes a mi mamá. No le hemos logrado entender algo. Ese muchacho que usted dice tenía alguna relación de afinidad, algún grado de consanguinidad, ¿era familiar de ustedes? Sí, él es casado con una sobrina de nosotros, con una hija de mi hermana. ¿Cuánto tiempo ocupó él esa finca, doña Marta? Pues él dice que la ocupó, imagínate, mi papá tiene 26, dice que 27 años. Y demás, y él nunca le trajo partes a mi mamá, jamás le trajo partes a mi mamá ni nada. Y ahora dice que nosotros tenemos que darle 150 millones de pesos para él poder desafiar. Pero yo pienso que eso sería injusto porque él nunca, mi mamá recibió siquiera un centavo. Él ya compró casas aquí en Bucaramanga y siembra allá lo que es. Bueno, doña Marta, le pedimos el favor no nos cuelgue. Bueno, compleja la situación, doctora Marlene, compleja la situación, la ocupación y la posesión de un inmueble, en ese momento una finca, y pues ahí llegan varias figuras, la prescripción adquisitiva y a otra que es la prescripción agraria como tal, ya que nos está diciendo que sembraba en ese terreno. Doctora Marlene. Bueno, pues ¿qué le puedo decir a la televidente? Usted necesita contratar los servicios de un abogado. ¿Por qué? Porque si este señor llega a meterles algún proceso, digamos, para que usted lo entienda, pues tendrían ustedes problemas legales. Pero yo les recomiendo, ¿qué les recomiendo? Abran cuanto antes el proceso de sucesión. Abran cuanto antes el proceso de sucesión. Ustedes todavía son los dueños. El señor es poseedor, él tiene algunos derechos, pero para que no vaya él a meterles a ustedes un proceso de prescripción adquisitiva del dominio y no encuentre ningún obstáculo para hacerlo, ustedes deben lo más rápido que puedan abrir el proceso de sucesión. Doña Marta sigue en línea. Y deben, doña Marta. Vamos a pedirle favor al equipo de producción, si nos dicen si doña Marta sigue en línea. No, doña Marta ya no sigue en línea, no. Bueno, entonces... Ahí está. Doña Marta, una pregunta. ¿Ustedes ya abrieron el proceso de sucesión? Doña Marta. Bueno, yo creería, doctora Marlene, que ellos no han abierto el proceso de sucesión. No abrieron el del papá hace 25 años. Ajá. Mucho menos el de la señora madre que murió hace menos de un mes. Y el de la señora madre no lo han abierto también. Pero entonces es necesario que ellos abran el proceso de sucesión cuanto antes. Sí, porque este señor puede alegar una posesión. Tampoco sabemos quién ha pagado los impuestos de ese predio. Ese es otro tema que tenemos que averiguar. Ahora, lo que él dice, pues puede ser que él tenga derecho a algunas mejoras, ¿cierto? Puede ser que tenga derecho a algo, pero eso ya sería que ustedes lo negociaran. El proceso de sucesión por sí mismo no prescribe, no hay problema. Que no se haya abierto hace 25 años no quiere decir que no se pueda hacer ahora. El tema es que como se ha dejado un bien durante 25 años a que lo administre otra persona o a que esté ahí, que lo posea, ese sí es un problema. Entonces, por eso le digo, usted necesita conseguir un abogado y necesita abrir ese proceso de sucesión lo más rápido que pueda. Hay que mirar en qué estado están esos documentos, quién ha hecho los pagos de impuesto, en fin, hay que revisar muy bien para poderle decir, para poderle dar una asesoría más concreta. Y que todos los herederos se pongan de acuerdo, vean la necesidad y la gravedad de la situación, porque desafortunadamente, doctora Marlene, muchas veces no se ponen de acuerdo y tampoco tienen conocimiento de que cualquiera de los herederos
puede abrir esa sucesión. El proceso. Sin necesidad de que todos los herederos o hermanos estén de acuerdo en abrirla. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Tenemos una llamada en línea. Don Ricardo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Ricardo, cuéntenos de qué sector nos está llamando. Barrio Comuneros. Barrio Comuneros, Comuna 3, sector universitario, por muchos años acá en la ciudad de Bucaramanga. Don Ricardo, ¿cuál es su inquietud? Bueno, mi inquietud es la siguiente. Cuando se hace una sucesión, pero los predios son de un valor menor a 100 millones de pesos o algo así menor, he escuchado que no hay la necesidad de contratar los servicios de un abogado. Entonces la pregunta mía es para la doctora Marlene, eso. ¿En qué momento se necesita un abogado y en qué momento no? ¿Cuál es lo que la norma ahí indica para esos casos? Bueno, doctora Marlene, el televidente nos pregunta si el criterio para abrir esa situación depende de una cuantía. Expliquémosle a nuestro televidente. No, don Ricardo, me da pena y le tengo malas noticias. La casita puede valer lo que valga, la casita puede valer lo que valga, el lote puede valer lo que valga, pero siempre para abrir una sucesión, que es la manera como se cambia el dominio, ¿cierto? Esa propiedad estaba en cabeza de una persona que falleció, entonces debe trasladarse a la cabeza, ponerse en cabeza de los herederos. Para hacer esa figura, para el cambio de dominio, tiene que necesariamente contratarse un abogado, y si son todos mayores de edad y están de acuerdo, se hace ante una notaría. El trámite es relativamente corto, son 2 meses cuando mucho, pero necesariamente tiene que ser con un abogado. No importa ni la extensión, ni el valor, no importa nada de eso, ninguna de esa consideración se tiene en cuenta. De pronto sí, para cuadrar los honorarios con el abogado, pues si es un predio que valga poco, pues los honorarios del abogado serán pocos. Si es un predio que valga mucho, pues sus honorarios ya serán más costosos. Pero infortunadamente sí tiene que conseguir un abogado, don Ricardo. Conseguir un abogado, y es una situación que tiene bastante trabajo. Las personas del común denominador piensan que solamente es interponer el proceso. No, hay que hacer la liquidación como tal. Es el patrimonio heredado, es el patrimonio que ha dejado el causante para sus hijos, para sus herederos, y es un acto de mucha responsabilidad el que tiene que hacer el abogado en este tipo de liquidaciones. Han habido casos desafortunados en los que no se ha actuado con buena fe, acorde a la buena fe, y los resultados han sido lamentables para las personas, especialmente para los herederos. 310-245-8548 y 648-4820. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. La pregunta es la siguiente, doctora Marlene. Si una persona es víctima de calumnia, ¿a qué autoridad puede acudir? Bueno, este término de injuria y calumnia, o este bien jurídico tutelable para todos los ciudadanos, la vulneración de ese derecho tiene una ruta específica, y es: si usted ha sido calumniado o injuriado por un medio de comunicación o por una persona del común, usted, como requisito procedimental, debe solicitar la rectificación en equidad, sobre todo si son medios de comunicación, para arrancar con un proceso formal, sea ante un juez constitucional o sea ante el ente acusador, que es la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué podemos ampliar en esa respuesta, doctora Marlene? Sí, como bien lo decía el doctor Reinaldo, si usted ha sido víctima de injuria o calumnia, o cree que ha sido víctima de injuria y calumnia por alguna publicación, ¿cierto? En un medio, en un canal de televisión, en una emisora de radio, en un medio de comunicación, entonces usted debe pedirle primero al medio que rectifique. Si ya el medio no rectifica, entonces usted puede acudir a la acción de tutela o puede acudir a la Fiscalía General de la Nación y presentar ya una querella contra el medio por los presuntos delitos de injuria y calumnia.
Ahora, si usted cree que lo ha injuriado una persona, un particular que no tiene nada que ver con un medio de comunicación, la vía es la Fiscalía General de la Nación. Acude a la Fiscalía General de la Nación y presenta la denuncia contra la persona que usted cree que lo ha injuriado o que lo ha calumniado. La vía es la Fiscalía General de la Nación cuando se trate de temas entre particulares. Bueno, también nos escriben, doctora Marlene, nuestros televidentes a través de nuestro portal Facebook Canal TRO. Aquí uno de estos mensajes. Nos escribe Paulina Huitrago. Buenas tardes, yo quiero saber cómo hago. Mi hija compró un producto en un almacén de cadena por línea y lo devolvió y hasta el momento no le devuelven el dinero. ¿Qué puedo hacer al respecto? Doctora Marlene. Bueno, frente a estos temas tenemos las ligas de consumidores, la casa del consumidor. Ese es el paso primero que ustedes deben agotar. Entonces, si el almacén no le responde o si no le dan solución al tema, entonces usted debe acudir a la Liga de Consumidores, o aquí tenemos en la Alcaldía de Bucaramanga la Oficina de Protección al Consumidor. Ese es el primer paso. De igual manera, la Superintendencia de Industria y Comercio en su página tiene habilitado también un espacio para este tipo de quejas. A estos almacenes los supervisa o los vigila la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces usted también puede acceder al portal y interponer allí su queja. Pero para eso están las oficinas de protección al consumidor. La de Bucaramanga queda en la Alcaldía de Bucaramanga. Entonces usted debe averiguar en qué horario están atendiendo o cómo están atendiendo y presentar allí la queja. Normalmente estas cosas se quedan así porque la gente no se queja, pero cuando se presentan las quejas, los almacenes en su gran mayoría tienen que solucionar estos temas. Vamos a nuestra primera pausa de comerciales y enseguida continuamos con nuestro consultorio jurídico aquí en Actúe en Derecho. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Día de hoy, consultorio jurídico. Así como todos los viernes, ampliamos nuestra atención, abrimos nuestras líneas, nuestros portales para que ustedes hagan las diferentes preguntas respecto a su situación social y jurídica, y pues las inquietudes que ustedes tengan las podemos despejar aquí en su programa Actúe en Derecho. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor vacuna en contra del COVID-19. Es por eso que el Canal TRO ha implementado esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Prevención frente al COVID-19. Primero, lávese las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar ojos y boca. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. Quinto, procura guardar distancia. Y sexto, limpia las superficies y objetos. La pandemia no ha terminado, señores televidentes. La mejor prevención está en tus manos. Campaña del Canal TRO. Nuestras líneas 310-245-8548 o 648-4820. Tenemos televidente en línea. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Duraján. Doña Duraján, ¿cómo está? Feliz tarde. ¿Cuál es su inquietud? Duraján. Duraján. Bueno, nombre atípico, lo conocemos, todos los días aprendemos algo. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, soy poeta y gestor cultural del departamento. Tú eres gestor cultural del departamento. Perdón que le pregunte nuevamente de qué sector de la ciudad nos está llamando en ese momento. De la Comuna 4, Bucaramanga. Comuna número 4 del municipio de Bucaramanga. Por favor, díganos cuál es su inquietud. Es que pasé un derecho de petición a la Gobernación de Santander por el decreto 561 sobre el apoyo a los artistas. Sí, señor. Pero entonces la respuesta fue negativa, parando ellos que habían reunido unos listados. Ellos reunieron unos listados internamente
y no los comunicaron a nadie y pues prácticamente dijeron que ellos habían seleccionado ya a la gente para ser amparada bajo estos auxilios. Entonces mi pregunta era, pues si ya me contestaron el derecho de petición, ¿qué seguiría? ¿Hacer otro derecho de petición o mandar una tutela? Principio de socialización y concertación de los actos administrativos con los distintos sectores de la ciudadanía. Doctora Marlene, ¿qué le podemos contestar a nuestro televidente? Bueno, pues tendríamos que conocer la reglamentación mediante la cual ellos hicieron esta selección. ¿Cuáles fueron los criterios? Sí, señora, claro que sí. ¿Cuáles fueron los criterios? Sin embargo, pues perdón, el derecho de petición debe estar enfocado es cuál fue el criterio de selección que tuvo la administración para hacer este listado o tener estos beneficiarios. Sí, él dice el televidente que pues él ya presentó un derecho para saber qué era lo que había pasado. Ahora le dicen que ya los seleccionaron. Entonces yo creo que debe usted hacer un nuevo derecho de petición solicitando que le expliquen, como decía el doctor Reinaldo, cuáles son los criterios que se tuvieron en cuenta para este beneficio, imagino que es, o para incluir a estas personas en este tema. Entonces, usted debe solicitar eso, que le expliquen, mejor dicho, pregunte todas las inquietudes que usted tenga, ¿cierto? ¿Cuándo hicieron las convocatorias? Si fue que hicieron convocatorias, qué criterios utilizaron para seleccionar a las personas, por qué medio dieron a conocer si era una convocatoria o era una selección, por qué medio la dieron a conocer, en fin, que le expliquen cómo y con qué criterios tomaron las decisiones que lo dejaron a usted por fuera. Una vez tenga esa respuesta, usted podrá mirar si están vulnerando sus derechos y en ese caso, pues acudiría a una acción de tutela. Tener en cuenta los principios constitucionales donde se protege la cultura y el ambiente, especialmente la cultura en su caso. Y como dice la doctora Marlene, si tiene que ir al juez constitucional, tener muy presente el derecho a la igualdad, artículo número 13 de nuestra Constitución Política. Nos siguen escribiendo, doctora Marlene, nuestros televidentes a nuestro portal Facebook Canal TRO. Acá tenemos otro mensaje de nuestros televidentes. Bueno, memorial de uno de nuestros televidentes, doctora Marlene. Tengo una hija que cumplió 18 años y ella va a seguir estudiando y el papá de la niña solo le da 100.000 pesos al mes. Habrá que mirar si fue una cuota alimentaria concertada a través de una comisaría. Y algunos meses no le da nada, dice que no tiene trabajo y acabó de cumplir 18 años y el señor dijo que no estaba en la obligación de darle nada porque no tenía trabajo y que la ley no lo obligaba. ¿Qué tan cierto es eso y qué debemos hacer? Pues él ya está demandado por alimentos, pero cada vez que vamos a pasar la carta nunca coloca cuidado. Eso no han dado solución. Bueno, doctora Marlene, situación bastante compleja, ya que para evitar la responsabilidad que se tiene sobre los hijos, muchas personas argumentan que no tienen trabajo y eventualmente en una denuncia penal, pues lo que se busca es la capacidad que tenga la persona o el infractor como tal. Doctora Marlene. Bueno, el tema es parecido a la consulta que nos hacía nuestro televidente. Si los jóvenes continúan estudiando, si están haciendo una carrera universitaria, no importa que hayan cumplido los 18 años. Esto la ley lo tiene muy claro, la obligación alimentaria no cesa cuando se cumple la mayoría de edad, siempre y cuando se esté estudiando. Entonces, ese punto ya queda claro. Otro tema es la capacidad del alimentante, la capacidad de la persona que está obligada a dar los alimentos. ¿Qué tenemos que ver? Que tenga capacidad de pago, esto es, que se pueda recurrir a un proceso para que mediante un embargo le puedan retener la suma de dinero a la que se tiene derecho, que debe ser fijada
previamente a través de una comisaría de familia o posteriormente ya de manera definitiva por un juez. Pero lo importante aquí es saber si el señor tiene trabajo, si tiene bienes con qué responder, porque si no tiene trabajo, si no tiene bienes con qué responder, pues difícilmente se logrará el recaudo de estos dineros, así exista la obligación, porque sí, él tiene la obligación, la ley ha establecido que no cesa la obligación porque se cumplan los 18 años, pero debemos tener en cuenta que tenga con qué responder. Entonces hay que mirar, primero que todo, mirar eso, revisar, porque si el señor tiene con qué responder, se puede hacer responder a través de un proceso ejecutivo o a través de la Fiscalía General de la Nación en un proceso por inasistencia alimentaria. Entonces serían dos vías. Pero importante, si el señor no tiene trabajo y no tiene con qué responder, pues infortunadamente habrá que seguir esperando y en el momento que tenga trabajo, en ese momento se instaura la acción. Muchas veces la Fiscalía, si ve que la persona no tiene trabajo, ni hace la indagación y mucho menos la imputación como tal, porque sabe que no va a terminar en nada esta diligencia o este proceso. Doctora Marlene, las personas que nos han llamado y nos han consultado respecto a esta situación, en el imaginario colectivo tienen una percepción que es equivocada y me gustaría que la ampliáramos aquí en Actúe en Derecho, que la obligación de los padres termina a los 18 años. Como ya lo hemos argumentado, la obligación se extiende cuando los hijos están estudiando y no pueden valerse por sí mismos. Doctora Marlene, me gustaría que ampliáramos brevemente este concepto, ya que en el imaginario colectivo sigue estando de que 18 años, el papá dice, ya no tengo obligación y se desentiende de los hijos. Doctora Marlene. Sí, infortunadamente pues es así. No debería ser porque un padre no debería desatender las obligaciones con sus hijos. Si tiene capacidad, no debería desatender las obligaciones. Esto no es un tema que deba obligarse, esto no debería ser un tema que deba ser objeto de demanda. Esto es la conciencia y el ser de cada persona, de los padres, que deben saber que cuando tienen un hijo, que cuando se comprometen con una mujer y tienen un hijo, pues ese hijo es para toda la vida y no a los 18 años, entonces ya decir, no, yo no tengo obligación. Pero el tema es que si los hijos están estudiando, el tiempo se extiende y la obligación alimentaria se extiende. Obviamente tiene algunos requisitos, tienen que cumplir un mínimo de 20 horas, esto es que no les permitan trabajar. No se trata de hacer cualquier curso o de hacer cualquier diplomado, no, tiene que ser una carrera. Un curso virtual de los que hay hoy en día. Exacto, no, tiene que ser una carrera que le implique dedicar todo su tiempo, ¿cierto? Normalmente las carreras universitarias, las que se hacen de día, ocupan todo el tiempo. Un estudiante universitario no le queda tiempo. De forma presencial. No les queda tiempo para trabajar. Entonces se exigen unos requisitos, pero si una persona está haciendo una carrera diurna presencial, tiene todo el derecho a que se le den alimentos hasta que termine su carrera. 310-245-8548 y 648-4820. Doctora, tenemos otra llamada de uno de nuestros televidentes. Don Víctor, muy buenas tardes. Doctor Reinaldo, buenas tardes, ¿cómo me le va? Muy bien, don Víctor. Don Víctor, cuéntenos de qué sector de la ciudad nos está llamando. Del barrio San Expedito. Barrio San Expedito. San Expedito, sí, señor. Don Víctor, por favor, díganos cuál es su inquietud. La inquietud es que hace 11 años le compré una mediovita a una señora aquí en el barrio y resulta pues que la señora no me ha desenglobado, no me ha hecho sucesión ni nada y se firmó una promesa de venta auténtica en la notaría tercera. Perdón, don Víctor, cuando usted dice que no ha hecho sucesión, ¿es porque la señora falleció? El esposo. El esposo de la señora, ok. El esposo de la señora, sí. El esposo de la señora y ahí tiene 3 hijos, ¿no? Entonces, hace 11 años ella dice que no tiene plata y nosotros hemos estado en consultorio jurídico de la Uniciencias. El doctor Diego allá me aconsejó que debiera poner un abogado y toda esa cosa, una persona allá de derecho ya un abogado profesional ya. Entonces lo que pasa es que ella dice que no tiene plata, estuvo en conciliación también
¿Entiende cómo es? Estuvo en una conciliación, también ella ya la mandaron citar a una conciliación, no hubo un acuerdo. Entonces el problema es que ella dice que no tiene plata y yo en la ahorita no tengo recursos tampoco. Bueno, don Víctor, ¿es posible que el doctor Diego en el consultorio jurídico no le haya vuelto a asignar un profesional de formación? Es porque, doctora Marlene, normalmente estos procesos duran más de 3 o 4 meses y entonces tendría que estar rotando de estudiante. Se termina el semestre universitario. Termina el semestre universitario ahorita en el mes de octubre y hasta el mes de enero, febrero, otro profesional que esté en formación y que esté en el consultorio jurídico retomaría nuevamente su caso, y es por eso que le sugieren que consulte y contrate un abogado respecto a lo que tiene que ver con consultorio jurídico. Doctora Marlene, ¿qué podemos ampliarle a nuestro televidente que nos llama de la ciudad de Bucaramanga? Bueno, doctor Reinaldo, lo que ocurre aquí es que el señor debe instaurar un proceso jurídico. Esto no es, no se puede solucionar a través de una conciliación. A través de la conciliación se puede llegar al acuerdo para saber cuándo la señora va a hacer la sucesión. Pero el señor tiene otra alternativa y yo creo que esta es la que está considerando el consultorio jurídico. Usted puede demandar para que se requiera a la señora para la firma de la escritura. Usted tiene una promesa de compraventa. Usted puede, esto se llama en derecho una obligación de hacer. ¿Qué obligación de hacer tiene la señora? La señora tiene con usted la obligación de hacerle la escritura, ¿cierto? A usted no le afectan los problemas que ella tenga dinero, que no tenga dinero, que haya podido hacer la sucesión, que no la haya podido hacer. Si usted ¿esos tiene problemas una promesa, no están estipulados dentro de la compraventa? No. Si usted tiene una promesa de compraventa debidamente suscrita y debidamente legalizada, como usted dice, está autenticada y todo, entonces lo que corresponde es ir ante un juez y presentar la demanda por lo que se llama una obligación de hacer. ¿Qué es esto? Que la señora le haga la escritura. Si en el curso del proceso la señora no puede hacer la escritura, el juez extiende la escritura y usted ya entra a ser dueño de eso. Obviamente hay que ver en el proceso si todo está en regla, ¿no? Si la promesa de compraventa está en regla. Entonces, por eso es que este servicio no se lo puede prestar el consultorio, doctor Reinaldo. Este servicio tiene que hacerlo con un abogado, tiene que contratar un abogado que presente la demanda para que el juez, mediante este proceso, lo que le digo, esto es una obligación de hacer, entonces el juez extienda la escritura pública si la señora no la extiende. Entonces, necesariamente tiene que contratar los servicios de un abogado. Además, los consultorios jurídicos, doctora Marlene, también tienen en cuenta la cuantía de los procesos. En este caso, pues, un inmueble también. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con nuestro consultorio jurídico habitual de todos los viernes. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho, tema de hoy, consultorio jurídico. Vamos a ver un mensaje de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Bucaramanga. Buenas tardes. Me gustaría saber si un empleador puede despedir a su empleado de pura palabra. Bueno, la debida notificación que tiene que entregar un empleador a su empleado. Doctora Marlene. Bueno, pues tendríamos que ver también qué tipo de contrato tiene, ¿cierto? Porque si tiene un contrato verbal, la terminación también podría darse de forma verbal. El hecho de que el contrato sea verbal o la terminación sea verbal no quiere decir que no tenga, validez. Tiene toda la validez. Pero si este señor tiene un contrato escrito, un contrato firmado, pues no es la forma adecuada de darle terminación de manera verbal. Entonces, pues tendríamos primero que saber qué tipo de contrato tiene esta persona para poder darle una asesoría más completa. Pero le repito, si usted fue contratado de manera verbal, puede ser despedido de manera verbal.
pero si fue contratado de manera escrita, el deber ser es que le despidan también pues de manera escrita, y habría que ver si cumplieron con todas las prestaciones y todo lo que se le debe pagar a un empleado. Doctora Marlene, tenemos llamada de una de nuestras televidentes del municipio de San Gil. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doña Janet, feliz tarde. ¿Cuál es su inquietud, doña Janet? Bueno, gracias. A ver, lo que pasa, doctora, es que nosotros trabajamos en el sector de construcción, ¿sí? Resulta que mi esposo está en régimen común, ¿sí? Terminamos una obra donde el manejo de obra fue por 300 millones de pesos. En el momento que se hizo el contrato por prestación de servicios, que se habló con el señor, se le dijo que nosotros estábamos en régimen común y que cuando nosotros teníamos que pedir una factura de la DIAN, precisamente por estar en régimen común, teníamos que nosotros pagar el IVA y hacer las declaraciones respectivas. Terminamos en febrero la construcción, nos hacen una retención del 2% de la red de fuente por 6 millones de pesos. Entonces el señor tan arbitrariamente nos dice que él nos hace la red de fuente, él nos hace la respectiva declaración de la red de fuente a mi esposo, pero él nos permite que nosotros le facturemos el trabajo hecho, ¿sí? Él dice que no necesita porque él no tiene por qué pagar el IVA, que si nosotros le despedimos una factura, nosotros tendríamos que pagar el IVA. Entonces, pues, se supone que nosotros estamos vendiendo nuestro trabajo, nuestra mano de obra, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el dilema. Si él nos reporta ya la DIAN, pues vamos a quedar como evasores de impuestos, porque se supone que sobre esos 300 millones, esos son del señor, del dueño de la obra, no de nosotros. Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer en este momento, doctora? Doña Janet, yo le agradezco, no nos cuelguen por si necesitamos un dato adicional. Bueno, con base a este testimonio, doctora Marlene, posible evasor de impuestos. Doctora Marlene. Bueno, pues lo que ustedes deben hacer es facturar. Ustedes tienen la obligación de facturar. Ahora, ustedes tienen que, digamos, la DIAN ha estipulado que si ustedes ya pasan un monto, tienen que cambiarse de régimen. Entonces, ustedes en este momento tendrían que cambiarse de régimen para poder facturar. Pero el deber es facturar porque lo que la señora dice es cierto. Cuando se cruce la información exógena, ustedes van a aparecer como sujetos de retención en la fuente. Entonces ahí va a aparecer la retención que les hicieron, ¿sí? Y no va a aparecer la justificación por el otro lado de por qué le hicieron esa retención o sobre qué les retuvieron. Entonces ustedes deben hacer los trámites, ya cambiarse de régimen y facturar. Esto no es cuestión de que el señor quiera o no quiera. Ustedes le expiden la factura y se la envían, se la entregan y él sabrá qué hace con la factura, pero el deber de ustedes es cambiar de régimen y facturar. Bueno, facturar para que la obligación no termine siendo de ustedes. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas y también Facebook Canal TRO. Y precisamente tenemos un mensaje de nuestros televidentes por nuestro portal de internet. Nieve Ocampo, por favor, el esposo fallece y deja 2 hijos pequeños y un lote, el cual es vendido por la madre y con ese dinero y subsidio del gobierno se compró apartamento. Ahora los hijos son mayores. ¿Pueden los hijos pedir herencia del padre fallecido? ¿Cómo se valoriza esa herencia? ¿Qué derechos tiene la madre? Bueno, doctora Marlene, ¿qué podemos decirle a nuestra televidente que nos sintoniza a través de Facebook Canal TRO? Bueno, para que el lote hubiera podido ser vendido por ella y no haber hecho proceso de sucesión, entonces el lote no estaba a nombre de la persona que falleció, porque como le explicaba al televidente anterior, el proceso de sucesión es una de las formas de adquirir el dominio, de cambiar el dominio, digamos, para que una propiedad
un dominio que estaba en cabeza de una persona que falleció pase o quede en cabeza de sus herederos. Entonces, para que la señora hubiera podido vender el lote, era que el lote de entrada, creería yo, no estaba a nombre del señor. Si era casado, si el señor era casado, si la señora era casada, ella tiene derecho al 50% por sociedad conyugal y el otro 50% corresponde a los hijos. Entonces, ahora no sabemos cómo se hizo esta venta. Digamos, lo que ella tiene en este momento, que está a nombre de ella, cuando ella fallezca, los hijos tienen todo el derecho. Pero si ella pudo vender el lote, es la parte que me causa inquietud, que si ella pudo vender el lote es porque no estaba a nombre del señor. Entonces, pues no tendría que repartirles nada de lo que era del papá. Tendríamos que ver los documentos, tendríamos que saber cómo logró ella hacer esta venta y saber si ella era casada con el señor. Si era casada con el señor, tiene derecho al 50% por sociedad conyugal y el otro 50% sería para los hijos. Bueno, vamos a ver, doctora Marlene, nos quedan 2 minutos de programa, si alcanzamos a socializar el último mensaje de texto que nos envían nuestros televidentes. La pregunta es la siguiente: buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Yo soy Alexis. La conciliación en una comisaría de familia es para llegar a un acuerdo, pero si llegado el caso los dos padres quieren la potestad, ¿qué proceso sigue? Por favor, me pueden regalar su opinión y su saber. Muchas gracias. Doctora Marlene. Sí, en la comisaría de familia se puede decidir sobre la custodia. ¿Qué es la custodia? El cuidado personal del menor, con quién va a estar el menor, en qué casa va a dormir, quién lo va a cuidar, en fin. Pero la patria potestad es otro tema totalmente diferente. La patria potestad corresponde a los dos padres, es irrenunciable, ninguno de los dos padres puede renunciar a la patria potestad. Si uno de los padres quiere quitarle la patria potestad al otro, quiere suspenderle la patria potestad, tiene que acudir ante un juez y esto es un proceso que está regulado. El Código Civil establece por qué razones es procedente privar de la patria potestad a un padre o suspender la patria potestad. Entonces, esto es un tema que hay que tener en cuenta que es totalmente diferente. Una cosa es la custodia, que es el cuidado personal, y otra cosa es la patria potestad. La custodia se puede tramitar ante una notaría de manera conciliada entre los dos. La patria potestad tienen que acudir a un juez y cumplir con algunos requisitos que establece la ley. No se puede privar de la patria potestad a ninguno de los dos padres por cualquier circunstancia. Este es un tema tan delicado y un derecho tan sagrado que está consagrado en la ley. ¿Por qué podemos privar de la patria potestad a un padre o por qué podemos suspenderle la patria potestad a un padre? Doctora Marlene, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Aquí en Actúe en Derecho, habitualmente, como todos los viernes, consultorio jurídico. Gracias, doctor Reinaldo. Espero que nos podamos ver el lunes. Entonces, el lunes estaremos aquí, si Dios lo permite, con otro tema interesante para todos nuestros televidentes. Que tengan un feliz fin de semana. El próximo lunes iniciaremos la semana con la responsabilidad que se tiene con los seguros, especialmente los seguros de vida. Y con la gracia de Dios, como lo dice la doctora Marlene, continúen con la programación del Canal TRO. Enseguida su programa Tacones en la Mano. Feliz tarde.